Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un culebrón del mundo del espectáculo que ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a desvelar los secretos de esa supuesta pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. ¿Qué pasó realmente entre estos dos actores que conquistaron corazones con su química en pantalla? ¿Fue un malentendido, una discusión seria, o simplemente rumores que se han magnificado? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, o al menos todo lo que se ha hecho público y lo que se rumorea en los pasillos de la industria. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante misterio, si eres fan de las noticias del entretenimiento, los secretos de los famosos y quieres estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las series y las películas, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas nada. Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de una posible pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir explotó como una bomba en los medios de comunicación y en las redes sociales. Para quienes no están tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la serie turca Erkenci, donde interpretaron a Candibit y Sanem, respectivamente. Su química era innegable, de esas que hacen que las pantallas echen chispas, y la pareja se convirtió en un fenómeno global. Los fans los adoraban y la ilusión de una posible relación en la vida real era palpable. Sin embargo, poco después de que la serie concluyera, empezaron a circular rumores de un distanciamiento, e incluso de una fuerte discusión, entre los dos protagonistas. Se hablaba de que la tensión había escalado durante las últimas grabaciones de la serie, y que esta tensión se había extendido a su relación fuera de cámaras. Algunas fuentes anónimas, como suele suceder en estos casos, apuntaban a diferencias irreconciliables, supuestas discusiones sobre sus carreras, o incluso celos profesionales. Se decía que Can, con su carácter más impetuoso y su creciente popularidad internacional, estaba empezando a tomar decisiones que no gustaban a Demet, o que ella sentía que su propio brillo se opacaba ante la sombra de su compañero. Una de las versiones más extendidas sugería que la causa principal de la discordia podría haber sido la forma en que manejan su fama y la presión mediática. Can Yaman, siendo un torbellino de carisma y con una base de fans muy activa y apasionada, a menudo se encontraba en el centro de la atención, con apariciones públicas y proyectos que lo llevaban a recorrer el mundo. Demet, por otro lado, siempre ha sido percibida como una artista más reservada, centrada en su trabajo y con una vida personal más discreta. Se especuló que esta diferencia en sus estilos de vida y en la forma de lidiar con la fama podría haber generado fricciones. Otro rumor que resonó con fuerza fue la supuesta envidia o competencia profesional. A pesar del éxito conjunto, algunos medios insinuaron que podrían haber surgido celos sobre quién recibía mejores oportunidades o quién era el foco principal de atención en la serie. ¿Fue Demet la que se sintió eclipsada por el meteórico ascenso de Can? ¿O fue Can el que sintió que Demet no estaba a la altura de sus ambiciones profesionales? Estas son las preguntas que nos hacemos todos, ¿verdad? Sin embargo, es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. Muchas veces, lo que se publica no tiene nada que ver con la realidad. Ni Can ni Demet han dado declaraciones oficiales contundentes sobre una pelea específica. Lo que sí se ha visto es un enfriamiento en su relación pública. De repente dejaron de interactuar en redes sociales, no se les veía juntos en eventos, y las fotos que antes inundaban sus perfiles desaparecieron. Esto, para los ojos de los fans y los medios, fue la prueba definitiva de que algo no iba bien. Hubo un momento en particular que se señaló como el detonante. Se hablaba de un incidente durante una fiesta posterior a la grabación de Erkenci, donde supuestamente tuvieron una fuerte discusión delante de otras personas. Los detalles son vagos, pero las versiones apuntan a que Can, quizás bajo los efectos del alcohol o simplemente por frustración acumulada, habría dicho algo hiriente a Demet, y ella, visiblemente afectada, habría abandonado el lugar. Esto, por supuesto, son solo testimonios no confirmados, pero que alimentaron la hoguera de los rumores. Además de esto, también se especuló con el posible fin de su relación sentimental. Aunque nunca confirmaron oficialmente ser pareja, su complicidad y la intensidad de su
romance en pantalla hicieron que la mayoría de los fans creyeran que había algo más allá de la ficción. Cuando comenzaron a distanciarse, se interpretó como la ruptura de una relación secreta o una amistad que se había deteriorado. Otro ángulo a considerar es la presión de los fans. La pareja Kandem tenía una legión de seguidores incondicionales que deseaban verlos juntos tanto en la ficción como en la vida real. Esta presión puede ser abrumadora para cualquier celebridad, y quizás la necesidad de mantener una imagen pública o de cumplir con las expectativas de los fans pudo haber influido en cómo manejaron su relación, ya sea de amistad o algo más. Por otro lado, existen versiones que intentan suavizar la situación. Algunos colegas de la industria, que prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que no hubo una pelea, en el sentido dramático de la palabra, sino más bien un desgaste natural. Dicen que después de trabajar juntos intensamente durante tanto tiempo, es normal que las relaciones cambien. La química en pantalla no siempre se traduce en una amistad duradera fuera de ella, y es posible que simplemente hayan tomado caminos diferentes. También se habla de que tras el fin de la serie, cada uno se enfocó en sus proyectos personales y sus vidas individuales, y que esto, sumado a las exigencias de sus carreras, los fue distanciando. Can Yaman se lanzó a proyectos en Italia y España, consolidando su fama internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado con su carrera en Turquía, participando en nuevas series y películas, y construyendo su propio camino. Y es que, seamos honestos, es muy difícil saber la verdad absoluta cuando se trata de la vida privada de los famosos. Las estrellas a menudo aprenden a proteger su espacio, y lo que vemos en los medios rara vez es el cuadro completo. Lo que sí es seguro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea de amistad o algo más, se vio afectada de alguna manera. El cariño y la admiración mutua que demostraban públicamente se desvanecieron, y ese silencio o esa distancia ha sido interpretada de mil maneras. Analizando las reacciones de ambos en entrevistas posteriores, se puede observar que ninguno habla negativamente del otro. De hecho, cuando se les pregunta, suelen responder con respeto, pero de manera esquiva. Can Yaman en ocasiones ha mencionado a Demet con palabras amables, refiriéndose a ella como una gran profesional y compañera. Demet Özdemir, por su parte, también ha evitado las críticas directas, enfocándose más en los buenos recuerdos de su trabajo juntos. Quizás la pelea de la que se habla no fue un evento específico y dramático, sino más bien una acumulación de pequeños desencuentros, malentendidos, o simplemente la evolución natural de una relación laboral que llegó a su fin. Es posible que la presión externa, los rumores y las especulaciones hayan magnificado estos eventos hasta convertirlos en una gran disputa. Una cosa es clara, el impacto de Erkencikus y de la pareja Kandem en sus carreras fue enorme. Les abrió las puertas a un reconocimiento internacional sin precedentes. Y aunque su relación personal o profesional haya cambiado, el legado de su trabajo juntos perdura. Siguen siendo recordados con mucho cariño por millones de fans en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de los secretos de la pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio. No fue una guerra campal, pero tampoco una simple despedida cordial. Fue una combinación de factores: la intensidad de la fama, las diferencias de personalidad, las presiones de la industria y quizás, simplemente, el hecho de que las personas cambian y las relaciones evolucionan. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Y aunque los fans sigan añorando la magia que crearon juntos, es fundamental respetar su privacidad y sus decisiones. Así que, para resumir, hemos explorado los rumores y las especulaciones sobre una supuesta pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir, originada tras el fin de su exitosa serie Erkencikus. Hemos discutido las posibles causas, desde diferencias profesionales y personales hasta la presión mediática. Si bien no hay una confirmación oficial de una discusión explosiva, es innegable que su relación pública se enfrió, y las versiones sobre un distanciamiento o un conflicto han circulado intensamente. Lo que sí es cierto es que ambos han demostrado profesionalismo y respeto mutuo, a pesar de la distancia que ahora los separa públicamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los misterios del espectáculo turco que más ha intrigado a los fans. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva más clara, o al menos, les haya dado mucho en qué pensar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir?
¿Creen que fue una pelea fuerte o solo un distanciamiento natural? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es súper valioso para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que más personas puedan enterarse de estos secretos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Con su apoyo seguiremos trayéndoles más contenido fascinante sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.